Muy bien, queridos hermanos, bienvenidos a este nuevo espacio de formación en el Comité de Liturgia. Que sea también la oportunidad para saludar a todos los que pertenecen a esta hermosa diócesis de Barbastro, Monzón. Hoy compartiremos un espacio de reflexión, aprendizaje sobre la historia del pueblo de Israel. Un pueblo que descubre el amor y la presencia de Dios a través de sus acontecimientos. Ese conocimiento de la historia del pueblo de Israel es un dato imprescindible para poder entender la Sagrada Escritura. De esa historia hablan los diferentes libros y continuamente lo podemos encontrar en nuestras Eucaristías, pero también cuando retomamos la Sagrada Escritura para nosotros acercarnos a la palabra. Y es dentro de la historia donde fue surgiendo una literatura propia. Si miramos estos libros sin conocer sus acontecimientos especiales o sus grandes líneas, seguramente no vamos a entender muchos otros, ni vamos a entender esta propia literatura. Pero también, cuando nos acercamos a la historia del pueblo de Israel, es necesario que comprendamos que aunque cuenta una historia, no son unos libros históricos. De las raíces más antiguas del pueblo de Israel, habla extensamente el primer libro de la Sagrada Escritura. Estos relatos del Génesis fueron escritos muchos siglos después de los acontecimientos. Sin embargo, no podemos confundirlos con los relatos históricos. Clanes seminómadas semejantes a los de Abraham, Isaac y Jacob, sabemos con certeza histórica que existieron y se fueron asentando en la tierra de Canaán en distintas épocas. Luego de estar allí, es probable que estos clanes fundieran en una misma historia cada una de las historias, cada una de las leyendas de sus antepasados, dando así lugar a las historias patriarcales que encontramos en el libro del Génesis, sobre todo en los capítulos del 12 al 36. La memoria de estos hechos ha quedado plasmada en los últimos capítulos del Génesis y los 4 libros siguientes, sobre todo Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos relatos son compuestos a partir de esas tradiciones más antiguas. Son una interpretación más de una descripción de hechos. Sin embargo, nos encontramos en ellos con un fondo histórico. El asentamiento de grupos semitas en las orillas del Nilo, así como el sometimiento a trabajos forzados y su huida de Egipto. Estos son datos que concuerdan con lo que sabemos de la historia de aquella época. Según el libro de Josué, la entrada en la tierra de Canaán fue una conquista espectacular, culminación victoriosa de la salida de Egipto y del camino a través del desierto. El libro de los Jueces, por el contrario, deja ver que la empresa no fue tan fácil ni tan rápida y que fue llevada a cabo no por un grupo organizado, sino por grupos diversos y de distintas formas. Lo más probable es que el asentamiento en esta tierra fue realizado por 3 grupos distintos. El grupo que se instaló en el sur sería probablemente el primero en llegar y formó con el tiempo la tribu de Judá. El grupo que conquistó el centro fue el capitaneado por Josué. El grupo del norte es muy probable que ni siquiera hubiese estado en Egipto, pero por esa época se sacudió el yugo de los reyes cananeos. Todos estos grupos se unieron y se fusionaron en sus tradiciones bajo el rey David.
Hacia el año 1000 a.C., las distintas tribus semitas que habitaban en la tierra de Canaán se organizan por primera vez como un pueblo y un estado en forma de monarquía bajo el rey David. Fueron 3 los factores que dieron lugar a este hecho. Primero, las nuevas necesidades surgidas por el paso de una sociedad seminómada a otra sedentaria. Segundo, el contacto de los pueblos vecinos que ya se regían desde hacía muchísimo tiempo por estos sistemas. Y la necesidad, en un tercer momento, la necesidad de unirse frente al peligro permanente de los filisteos. En los libros de Samuel, Reyes y Primero de Crónicas encontramos un relato bastante extenso de esta etapa, pero desde una perspectiva preferentemente religiosa. El primer rey de Israel es Saúl, el segundo rey es David y el tercer rey de Israel, Salomón. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió en 2, Israel al norte y Judá al sur. El reino de Israel es más extenso y más rico, y está más abierto a las relaciones internacionales. Esta misma apertura y la falta de una dinastía estable provocaron su caída en manos del imperio asirio en el año 722 a.C. El reino de Judá, resguardado por las montañas, apenas tiene contacto con el exterior. Durante 350 años, la dinastía de David se mantuvo sin cambios en el trono, hasta que en el 587 el reino fue destruido por los babilonios. De este período encontramos numerosas referencias en Segunda de Reyes y en los libros proféticos. La conquista de Jerusalén en el año 587 a.C. por los babilonios puso fin a la monarquía. Algunos judíos se quedaron en el país, otros huyeron a Egipto, pero la mayor parte fue deportada a Babilonia. Fue el momento más negro de la historia de Israel, una época de crisis. El pueblo elegido se habrá quedado sin tierra prometida, sin rey, sin templo y con la sensación de haber sido abandonado por Dios sin entender por qué. El profeta Ezequiel vivió muy de cerca esta experiencia dolorosa. Ciro, el rey persa, conquistó Babilonia y permitió a todos los deportados volver a sus lugares de origen. De esta forma, los israelitas pudieron volver a Jerusalén y rehacer su vida social y su vida religiosa. Comenzó así una nueva etapa que podríamos llamar de reconstrucción nacional, de la que hablan los libros de Esdras y Nehemías. Globalmente, esta fue una época profunda. Se profundizó una reflexión teológica y se editaron un buen número de los libros del Antiguo Testamento, pero políticamente ya no recuperaron la independencia. Palestina quedó incorporada al gran imperio persa. El imperio persa fue destruido por Alejandro Magno el año 333 a.C., dando así comienzo a una nueva etapa bajo el dominio de los griegos. A la muerte de Alejandro Magno, el imperio se dividió en 2 partes: los Ptolomeos al sur en Egipto y los Seleucidas al norte en Mesopotamia. Palestina estuvo un siglo bajo el dominio de los Ptolomeos, pero sus continuas guerras con los Seleucidas concluyeron con el paso de Palestina al dominio de estos. Los Seleucidas quisieron imponer por la fuerza la cultura helenística, y esto dio pie a la sublevación de los macabeos en el año 167 a.C., que restauraron las costumbres y las tradiciones judías.
De este periodo encontramos referencias en el libro de Daniel y en los dos libros de los Macabeos. El año 63 a.C., Pompeyo conquistó Jerusalén y Palestina quedó incorporada al imperio a través de la provincia romana de Siria. 20 años después, el Senado romano decidió la administración de Palestina a Herodes, con título de rey, a cambio de que lograse pacificar a los judíos y pagase puntualmente los impuestos al imperio. A la muerte de Herodes, se dividió el reino entre sus hijos y la región de Judea pasó a ser administrada directamente por un procurador romano. De este periodo histórico encontramos constantes referencias en los Evangelios y otros libros del Nuevo Testamento. Muy bien, queridos hermanos, termino entonces esta enseñanza de hoy con una reflexión. No hay fe sin la palabra dada. Ninguna relación de confianza ni ninguna relación personal se puede permanecer viva y duradera si no está de por medio la palabra. Dios mismo siente esa necesidad, y lo vemos en los textos de la palabra de Dios, de explicarse a su pueblo, de comunicarse con su pueblo. Sin duda, la fe nace de una llamada que a menudo suena como una provocación, pero que en Abraham, en Moisés, en Samuel, en Ezequiel, en Jeremías, en muchos de los personajes de la Sagrada Escritura, podemos ver que escucharon esa voz que se dirigía a ellos en la profundidad del silencio y también en la intimidad personal. Todos nosotros también, como pueblo de Dios, escuchemos esa llamada provocadora que el Señor nos hace a seguirlo, a amarlo, para que crezca nuestra fe.